tardes, bienvenidos a otra entrega de Charlas con Café. Hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Tibu, este gran personaje representante quien ha dado pues cuenta y vida a muchas bandas y grupos y por supuesto también artistas. Y justo hoy está también plasmando todo esto en sus memorias como manager y nos va a compartir de qué va este libro y también lo que más le ha gustado, lo que más ha aprendido e incluso lo que hoy puede dejar como legado a futuros managers y a futuros artistas. Sin más preámbulos, les presento a Tibu. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Igualmente, Tibu, y sobre todo porque cuando hablamos de quiénes están detrás de las carreras artísticas, pues siempre nos surgen las preguntas, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo estratégico, original que debe llevar un manager o alguien que de la nada, que puede ser que en nuestro caso, pues ya tenemos licenciaturas que se enfocan en desarrollar a estas personas y ha habido épocas en las que no, era más empírico, incluso era a veces hasta heredado, no eran familias que se dedicaban al management o eran amigos o gente cercana a esos artistas que iban ayudando y iban creciendo juntos como managers y como artistas. Así que nos gustaría saber, en primera instancia, cómo es tu historia, cómo fue este desarrollo de ti como manager. Adelante, Timo. Pues fíjate que lo mío fue casual, porque yo me inicié en la música como músico. De hecho, yo soy director de orquesta y toco el contrabajo y el bajo, y mis inicios fueron siempre como músico. Entonces, yo estuve como, no sé, quizá 20 años ejerciendo mi profesión de músico. Digamos que más bien fue como músico, entre comillas, mercenario, es decir, yo tocaba para otros artistas que necesitaban un bajista o un director musical, y con el paso de los años empezaron a encargarme a hacer producciones discográficas, y uno de los grupos que produje en el año 87, creo que fue, fueron un grupo que después de ese disco que yo les hice, tuvieron un éxito tremendo en España. Nunca salieron de España porque tenían una disquera muy pequeñita, pero acá en España fueron un exitazo grandísimo, ¿no? Y ellos no tenían manager. Y cuando ya terminamos el disco y estaban en pleno boom, me dijeron, oye, Tibu, ¿sabes qué? Que no nos fiamos de ninguno de los managers que conocemos, ni queremos a nadie extraño. Queremos que tú seas nuestro manager. Y yo me quedé un poco así porque para mí entonces la palabra manager era como Darth Vader, ¿no? Me decía, ¿y qué quieren estos de mí? Entonces yo tampoco sabía qué es lo que hacía un manager ni qué es lo que tenía que encargarse. Total, que al final, bueno, me convencieron, arrancamos, funcionamos súper bien, hicimos un montón de shows, vendimos muchísimos discos, y realmente fue muy gratificante, ¿no? Y después de esa experiencia vinieron más artistas, más artistas, más artistas, así hasta hoy. En total, pues no sé, a lo mejor he representado a 50, 60 artistas, no lo sé, quizá incluso más. No te escucho. Hola. Hola, Ahora sí. aquí estoy. Gracias, Tibu. ¿Cuáles eran esos elementos justo, Tibu, que tú identificas y decías, bueno, si hay talento, porque mencionaba, ahora que no me escuchabas, esa instrucción también artística, que es muchas veces hay cosas que se sienten, puedes ser muy virtuoso con algún instrumento, puedes tener la mejor interpretación, la mejor voz, pero si no logras proyectar y que el otro conecte con eso que estás haciendo, creo que es ahí donde está esto que sí te hace ser artista o no. Entonces, cuéntanos si tú pudiste identificar esto que decías, si va a ser para ser artista o no. Pues fíjate, realmente, aunque suene paradójico, en el mundo de la música, hacerlo bien es lo de menos. Es decir, se da por hecho que un cantante canta y que un guitarrista toca la guitarra, ¿no? O que en otro mundo, pues que un militar debe ser valiente, se da por hecho. Cuando yo me enfrento por primera vez a los Hombres G, es innegable que David Summers no es un gran cantante. ¿Okay? O sea, no es alguien con una técnica vocal increíble.
Ajá. para nada. Ni ellos tampoco musicalmente eran músicos de primer nivel. Lo que ocurre es que es innegable que la voz de David es particular y sus canciones eran muy particulares, hablaban de cosas que no hablaba nadie, ¿no? Entonces eso los hacía diferentes, eran súper pegadizas. Me ha pasado así con infinidad de artistas, ¿no? Que de repente te llegan y el propio Julio Iglesias, con el que trabajé en 2 giras. Julio Iglesias lo que es un trabajador incansable, siempre me dio una lección de pundonor, de obligación, de compromiso. Es súper, súper profesional, pero no es un gran cantante, es decir, Claro. no es alguien con unas facultades tremendas, pero sí tiene algo que lo diferencia del resto, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de pones a 100 cantantes a cantar a la vez y de repente haces así y dices, ese es Julio Iglesias, o ese es David Summers, o ese es el que sea, ¿no? Y los 999 restantes posiblemente canten increíblemente mejor técnicamente que él, pero Exacto. no los diferencia nada, simplemente son buenos. Y lamentablemente no se trata solamente de ser bueno, si eres realmente excepcionalmente bueno, eso es lo que te va a hacer diferenciar, ¿no? Es decir, Paco de Lucía era el mejor, sin duda. El más personal, pues a lo mejor no, pero desde luego tocar de la manera que tocaba Paco de Lucía lo hacía diferente, ¿no? Por exceso de técnica. Pero siempre tiene que haber algo que te diferencie o por bueno o por feo o por las letras o por la ropa que te pongas. En fin, un artista lo que tiene que tener en su propia personalidad, ya sea en el tono de voz o en cualquier cosa, el carisma, ¿no? O sea, tendremos que un elemento de originalidad que lo haga único, que lo haga especial. Claro, claro. Luego ya que te guste más o que te guste menos, indudable. Yo intento no juzgar eso porque, a ver, supongo que como director de orquesta que soy, sí tengo el conocimiento para saber si una cosa es buena o mala técnicamente, ¿no? Entonces intento que eso no me influya, porque si me influyese posiblemente no hubiera sido manager de casi ningún artista. Okay, Entonces, okay. claro, para mí el juicio mejor durante muchos años era el juicio de mis hijos. Cuando Okay. cuando eran niños, yo les ponía algo y si les gustaba, pues ya pensaba que podía ser popular, independientemente de que me gustara a mí o no. Y tampoco valoro la opinión de músicos profesionales, porque siempre un músico profesional no es objetivo, siempre es subjetivo con su propia profesión. Entonces, a mí lo que más me gusta de la música es el jazz, ¿no? Pero es precisamente la música que menos se vende, con lo cual mi opinión no es buena para el negocio. Mi opinión profesional, ¿no? Así es. Ahora, una cosa también es esto que mencionas, del ser original y demás, pero también sientes que han habido épocas, Tibú, en donde el público está más receptivo, tenía menos opciones y por eso era más fácil tener como esa oportunidad de triunfar, porque has hablado de ahorita de 2 fenómenos, ¿no? Uno son los hombres G, que en México está de más decirte el Sí, furor, el éxito de las fans hasta la fecha. O sea, llenan sí, arenas, ¿no? O sea, antes de sí, pandemia sí, llenan sí, arenas. sí. Y bueno, yo me pregunto justo esto, o sea, ¿qué le sucedió a estas bandas que tuvieron como ese momento, ese contexto que les favoreció mucho, pero bueno, han seguido en la historia? Y hoy por hoy, pues dijéramos que es mucho más complejo porque hay una oferta mucho más grande. Claro, el problema es que Internet ha abierto las puertas de una forma tremenda. Antes tú dependías de que hubiera una disquera que creyese en tus canciones, en tu estilo, en lo que fuera, invirtiese una lanita y se pusieran los medios a tu alcance para poder hacer un disco, que si tú no podías grabarlo, había que llamar a unos músicos para que lo pudiesen grabar y que el disco sonara bien, etcétera. Y había toda una industria que se encargaba de eso. El problema es que ahora Internet es la industria. Entonces tú puedes colgar a tu abuela cantando en la cocina de tu casa y de repente al público le hace gracia. Ese es el gran enigma del show business, ¿no? Uno
cree a ciegas en un artista y nunca pasa nada. Y sin embargo aparece alguien, lo que te digo, pues la abuela de mi vecino cantando y a la gente le gusta. No, no me preguntes por qué, pero a la gente le gusta. Al final el público es soberano en su decisión. Y el problema de Internet es que ha facilitado absolutamente todo y además lo ha hecho de manera inmediata. Es decir, si tú, cuando apareció el reggaetón fue una auténtica invasión. Yo no respeto para nada el reggaetón, no me gusta, no lo comparto. Y sobre todo que me parece muy efímero. Es decir, había un efecto que le poníamos a los cantantes que cantaban mal en los años 80 y además era un secreto sumarísimo que pudiéramos usar ese efecto de sonido porque era horrible. Si a un cantante le tenías que poner eso. Vale, ese efecto se llama autotuner y era precisamente para corregir las desafinaciones que había muchas en determinados cantantes, ¿no? Bueno, pues hoy día ese defecto se ha convertido en una virtud y entonces cualquier cantante necesita un autotuner y que suene horrible, así como una música de robots, la voz, porque si no al público no le gusta. Entonces es como el mundo al revés. Lo que pasa es que esto, insisto, antes para nosotros la música era como una religión, ¿no? Era una forma de vida, era muchos sentimientos lo que había alrededor de un disco. Ahora es tan sencillo todo que un ordenador te graba un disco en 2 horas, ¿no? Te graba un LP entero. Entonces ya no tienes que tener tantos méritos, simplemente tienes que tener una canción lo más comercial posible y a ser posible con la letra más soez que te puedas imaginar y la más grosera. Y entonces a los chavales de entre 15 y 20 años les encanta eso, ver videos con chicos con convertibles y cadenas de oro y todos quieren ser Cristiano Ronaldo de la noche a la mañana y ya la música pasó a un segundo plano, ¿no? Es como un vehículo para hacer dinero. Pero eso ha dejado de hacer que los artistas tengan una carrera larga, ¿no? Claro, que es más corta. Y justo me gustaría porque, pues tú ya ahora nos estás diciendo, como músico, productor y sobre todo manager, pensar en estos grandes artistas, tipo, o sea, yo pensaba en Miguel Ríos, o sea, es un súper, ¿no? Claro. Intérprete, no sé, el mismo Luis Eduardo Aute, Marta Sánchez, que esta gente que explotaba, o sea, que en temas de con la conexión, la empatía con el público, las ventas, que todavía podemos hablar tanto de cassettes como de CDs. Sí. Y que es una época que a ti te tocó, o sea, bollante, en la que incluso tuviste esos artistas. Entonces, háblanos un poco de esta cuestión artística y del trabajo que tú hacías como manager. Bueno, digamos que mi trabajo como manager básicamente trataba, por un lado, de organizar esas carreras artísticas. Quizá yo me diferenciaba también de los demás managers en España porque yo soy el único que ha sido músico, ¿no? Entonces mi criterio como manager, digamos, es más respetado desde los artistas, pues porque yo directamente le puedo decir a un cantante si ha cantado bien o si ha cantado mal o si está desafinado, fuera de tiempo, etcétera, ¿no? Cosa que mis compañeros managers, con todo mi respeto y mi cariño, pues se dedican más al tema quizá del negocio. Entonces, mi labor un poco siempre ha consistido pues en aunar lo mejor para determinadas grabaciones de discos, los mejores músicos, proponer incluso, oye, pues aquí quedaría bien una trompeta o aquí quedaría bien una percusión o el tema está muy rápido, bájale 2 puntitos de velocidad que así va a caminar mejor, etcétera, ¿no? Y luego tienes que organizar, evidentemente, la agenda del artista. Tienes que reunirlo de los mejores fotógrafos a los más adecuados. En fin, es todo un mundo alrededor de un agujerito así pequeñito que era donde se pinchaba el disco, ¿no? Y la labor del manager es un poco
eso, el descubrir a un talento oculto o en la calle o en un bar y entonces irle dando forma. A ti te entregan un trozo de barro y tú eres el encargado de irle moldeando, de darle forma, de que la nariz no sea muy grande, etcétera. Tienes que convencer a determinada parte de la industria para que inviertan, para que crean en él y que si ese disco no ha sido un éxito, pues intentar hacer pensar que el siguiente sí lo va a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la labor de martillo pilón, estar ahí todo el día golpeando, golpeando, golpeando. Ahora, viene ya un trabajo posterior que, bueno, es no nada más esta cuestión que mencionas, que tú tenías como esa, digamos, esa ventaja de también trabajar en la cuestión artística, pero hablemos del negocio, Tibú. O sea, ¿esto cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo era? ¿Qué tan fácil era para un manager, pues, de avisar que era lo más conveniente para las carreras de estos artistas que hemos mencionado? ¿Y cómo crees que ha cambiado ese trabajo que, pues, hoy tú hablabas de ese público, ¿no? Que incluso ya no tiene cabida porque le da más foco, más atención a otras industrias, como hablabas de, incluso hasta un futbolista por ahí. Sí. Bueno, ha cambiado radicalmente, es decir, las disqueras prácticamente han dejado de tener sentido, salvo la gestión de derechos. Bueno, es que yo creo que es el futuro de las disqueras, de las multinacionales, cada vez se irán reduciendo más en cuanto a número de personas trabajando y serán puras gestoras de derechos, ¿no? De derechos de ventas, de derechos de autor, etcétera, pero gestores, ¿no? Porque de repente aparecen plataformas como Spotify, como YouTube, que directamente han devorado el sector. O sea, al público no tiene mucho sentido que tú le quieras convencer a un chaval de 20 años que se tiene que poner los pantalones, vestirse, bajar a la calle, agarrar un transporte para ir a unos grandes almacenes y comprarse un disco, etcétera, etcétera, si lo puede hacer sin gastarse ni $1 desde el ordenador, y ya ni desde el ordenador, desde su portátil, ¿no? Desde su celular. Entonces, a partir de ahí, esto ha cambiado radicalmente. ¿Qué ocurre? Que para Spotify o para YouTube el negocio sí existe, pero para los artistas y el manager, etcétera, gente que vivíamos históricamente de todo eso, de las ventas de discos, al no existir soporte ya no hay de dónde sacarlo. Y Spotify, YouTube y los demás canales, la verdad es que pagan nada. Pagan, es una ridiculez, ¿no? Entonces, la industria como tal ha dado un cambio radical, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ahora mismo un artista, su principal fuente de ingresos es hacer los shows y quizá el merchandising, porque ya te digo que la venta de discos es muy, muy residual. Incluso, a ver, ahorita que mencionas, estas plataformas pareciera que te ayudan a tener más exposición y más alcance, pero en términos de negocio, como lo estás explicando extraordinariamente, pues no hay como ese negocio o esa rentabilidad directa, ¿no? Por esta, vamos a decir, exposición. Claro, es que además es muy difícil, ya lo era antes controlar las cifras de ventas, ¿no? Pero era, digamos, más real, es decir, a ti la disquera te pasaba una liquidación, pues mira, vendiste tantos en Perú, vendiste tantos en Ecuador, en fin, lo que es una liquidación de toda la vida. Yo no he visto nunca todavía una liquidación de Spotify, entonces no sé cómo se gestiona eso, ni cómo te llega la lana, en qué cantidades o si, no lo sé. Los derechos de autor siguen existiendo, pero casualmente Spotify y YouTube apenas pagan derechos de autor. Es una pelea que llevan durante años los autores contra estas plataformas. Y no sabemos, nadie sabemos bien cuáles eran los intereses. El caso es que no se consigue ganar esa pelea. Es decir, si tú abres mañana un bar aquí en España y pones música, tú tienes que pagar un canon de derechos de autor.
pero sin embargo Spotify no tiene que pagar ningún canon. Entonces es como absurdo, ¿no? Es un poco, ya te digo, el mundo al revés. Ha cambiado radicalmente. Ahora lo único tangible, como te decía antes, son los shows, ¿no? Que ahí sí, ahí puedes decir, mira, el artista cobra tanto por hacer un show y quiero la lana antes de que cante y ya está, ¿no? Exacto. Pero todo lo demás es como bitcoins, así es como que está en el aire, ¿no? Has hecho este libro de memorias de un manager y lo has dividido en pinceladas, 24 Sí. pinceladas, ¿no? Y cada una tiene como, pues como este toque, este dibujo, esta creación, esta analogía. ¿Podrías hablarnos un poco, sobre todo quienes no te conocen y quieren saber qué es lo que vamos a encontrar en este texto que ahora estás presentando? Bueno, este libro se empieza a gestar. Yo intento normalizar siempre todas las situaciones en mi vida. Entonces, la palabra cárcel, prisión, etcétera, no le doy realmente demasiada trascendencia, ¿no? Entonces, yo por una serie de circunstancias, de las que cada uno tendrá su versión, pues tuve que pasar por la prisión. Yo empecé a escribir como una especie de diario de a bordo de esos sentimientos que yo iba teniendo cada día, ¿no? En un sitio tan hostil y tan poco agradable como es ese, ¿no? Entonces, como allí además tenía mucho tiempo para leer, pues leía, me gusta mucho la filosofía y me gusta mucho el arte y los libros de historia. Y entonces iba leyendo cosas sobre la cultura japonesa y me encantó la idea de sacar colores a partir de la negritud, ¿no? Como hacían los japoneses con las antiguas lacas. Y a partir de ahí dije, bueno, más negritud que estar en una prisión, no conozco ningún estado más oscuro. Y me empeñé en escribir una especie de diario de a bordo donde poco a poco fuera sacándole algo de color a ese mono negro que tenía enfrente, ¿no? Entonces, yo salí a la calle ya al cabo de 2 años, salí con pues con este pequeño diario escrito, sin tampoco, sí me habían sugerido muchas veces que por qué no escribía mi biografía, etcétera, pero no me lo había tomado en serio. Entonces conocí a una persona maravillosa que me regaló la vida, que es mi pareja de ahora, yo no la conocía entonces. Conocí a esta persona que no tiene nada que ver con mi mundo de la música ni con el mundo del show business. Y esta persona, Yolanda se llama, me dijo, oye, ¿y por qué no escribes tus memorias y cuentas tu vida, etcétera? Entonces, bueno, pues le hice caso. Y ahí es donde empezó a tomar forma el libro. Me gusta mucho la idea de ir mezclando el día a día en un recinto, insisto, tan hostil, mezclándolo para sacarle color precisamente a esa negritud, mezclándolo con mis vivencias en el mundo de la música y sobre todo intentando dar el reflejo de lo que es la cara B del mundo de la música. Es decir, la gente conoce al artista sonriente delante de las cámaras o en los focos y es todo maravilloso, pero no se dan cuenta, la mayoría no saben el inmenso trabajo que hay detrás de eso y la gran dosis de ingratitud que la mayoría de las veces tenemos los managers, los sonidistas, la gente de las luces, los choferes, etcétera, etcétera, que todos colaboramos en un proyecto común que al final se llama el artista. Ya sea un grupo de música o un artista solista o lo que sea, nosotros siempre lo definimos como el artista. Entonces, me apetecía darle visibilidad a todo eso y darle también al público, al menos de los artistas con los que yo he trabajado y los que más conozco, enseñar un poco también la realidad de cómo son. Como te digo, hay mucha ingratitud por parte de que no la justifico ni la disculpo, simplemente quería enseñarla y yo salir de la situación en la que me encontraba y empezar de cero. Pero para empezar de cero
necesitaba contar primero cosas, ¿no? Ahora, de esto que mencionas del trabajo que siempre es detrás del manager y que hay ingratitud en ello, siempre hay una parte humana, Tibu, tanto del manager como del artista. Y yo creo que ahí siempre se establece como una amistad, hasta un cariño, o sea, es como algo que no puedes evitar. Y cuando entra esta cuestión subjetiva, pues es cuando se dan como esos malos entendidos, ¿no? O estas situaciones que no necesariamente deberían trascender a la relación manager-artista. Entonces, no sé si tienes un par de ejemplos y los quieras compartir, porque también te dejamos esa libertad de que tú decidas si quieres responder o no. Mira, yo básicamente mi señal de identidad como manager siempre fue un trabajo como muy personalizado, ¿no? Yo he compartido 24 horas al día con cada uno de mis artistas. He sido un manager y soy un manager de muy largo recorrido con los artistas. O sea, yo trabajé durante 28 años con Hombre G, con Luis Eduardo Aute creo que fueron como 20, y me he involucrado en comuniones, bodas, bautizos, absolutamente en todo, ¿no? Porque creo que al final el manager no es más que el Sancho Panza de un Don Quijote que canta, en este caso, ¿no? Y su misión es estar ahí, o sea, no, te guste o no te guste, el artista tiene días mejores, días peores. Entiendo la presión de un artista, entiendo que, o sea, yo viví la época alucinante de los Hombres G en México y vivíamos encerrados en hoteles, encerrados porque no podíamos salir a la calle, era imposible. Pero me era imposible hasta a mí, o sea que yo no era parte del grupo, pero al final las fans también me conocían. Y entonces yo salía a la calle a comprar un diario, imagínate, y no podía llegar hasta el sitio donde vendían los diarios porque hasta a mí me pedían autógrafos, ¿no? Entonces, Okay. sí, entiendo esas subidas y bajadas del artista, ¿no? Porque la presión en la que vive, si tiene éxito, la presión es enorme. Pero un día David Summers me dijo una frase que me encantó, ¿no? Hablando de las fans, porque inevitablemente en algún momento dices, joder, ya están aquí las fans y tal. Y David me cortó en seco y me dijo, ¿sabes qué es lo peor de las fans? Y dije, no sé, ¿qué? Y me dijo, no tenerlas. Exacto. Entonces, a partir de ahí, pues tienes que aprender a valorar muchísimo eso y a vivir con ello. O sea, no te queda otra. Hay que normalizar siempre todo, porque si no, al final te vuelves loco. Es decir, si vas al aeropuerto y resulta que la azafata de Aeroméxico que te está atendiendo allí con los tiquetes, ¿no? Te pide un autógrafo, pues realmente eso para ti tienes que transformarlo en algo normal de tu vida, de la misma manera que la chica que te está vendiendo los billetes aéreos es toda una fiesta que llegue el cantante de los Hombres G y le pueda pedir un autógrafo, ¿no? Entonces, eso hay que vivirlo, no te queda otra. Ahora, de estos artistas también que mencionas, yo mencionaba a Miguel Ríos, ¿no? Luis Eduardo Aute, sí, la misma Marta Sánchez. Hay artistas que tienes como una forma de trabajar, dada, digamos, la propuesta musical, dado incluso también el momento en el que tú estuviste en su carrera, no sé si nos quieras también compartir esto, porque, pues, oye, estamos hablando de una experiencia que es oro molido, Tibu, así decimos en México, es decir, que son cosas que no las voy a encontrar más que en tu libro, entonces, ahora que te tengo aquí, bueno, pues comparte. Bueno, pues mira, trabajar con cada artista es un universo, ¿no? Cada artista te enseña muchísimas cosas, y sobre todo si hablamos de ese tipo de artistazos, ¿no? Es decir, Miguel Ríos, te puedo asegurar que encima de un escenario no mueve un dedo si no sabe por qué va a mover ese dedo. O sea, es de una profesionalidad inaudita. Al igual que Aute, pues era de una improvisación alucinante, pero Aute era como te diría yo, como trabajar con Da Vinci. O sea, era un tío con una cultura y unos conocimientos y una experiencia tan increíble y una manera de ver las cosas tan increíbles que aun en los peores momentos él te hacía sentir que estabas en el sillón de tu casa, ¿no? Es decir, tú podías estar en un estadio, como nos pasó en una gira con Aute y Silvio Rodríguez,
y estábamos haciendo plazas de toros llenas, ¿no? Pero él tenía la enorme virtud de hacer sentir al público que estaban sentados en el sofá de su casa viendo un programa de televisión, ¿no? Así todo muy pequeñito. Marta Sánchez es pues todo el glamour, es la Madonna de los latinos, ¿no? Otro mundo increíble, con unas facultades vocales maravillosas. Y luego, personalmente, pues cada uno tiene sus pequeñas taras y sus pequeños problemas, que es con lo que hay que convivir. Pero en lo profesional, desde luego, cada artista te enseña muchísimo, si eres capaz de aprenderlo. Porque luego hay muchos compañeros de profesión y sobre todo en las disqueras, ¿no? Las disqueras siempre ha sido un mundo un poquito más frío, más basado en las cifras de ventas. Pero si eres capaz de entender el mensaje, cada artista tiene el suyo y eso es muy importante. Ahora, ¿qué tan importante crees tú que hoy esto de la comunicación digital, las redes sociales, también favorece las carreras, tanto de los que ya están consolidados como de los nuevos? ¿O no lo ves como ese trabajo pues, que tú venías haciendo? ¿O sí lo ves como una ventaja a ti? Quizá el tema de las redes sociales, que evidentemente ahora mismo es prioritario, le ha restado artesanía a este mundo nuestro, ¿no? O sea, antes era todo mucho más artesano. Hacíamos zapatos a mano. Ahora China es la gran teta, con perdón, de la que todos chupamos, y Internet es la gran teta en el mundo de la música, que es la que suministra las proteínas. Yo me quedo más con la humanización de lo que era esta industria. Me encantan las reuniones y tomar café con gente para hacer negocios y tener una sobremesa larga y poder verle la cara y notar, respirar un poco lo que siente tu interlocutor, ¿no? Los WhatsApp, no me prodigo mucho con el tema de los WhatsApp ni con los correos, porque me parece que se ha deshumanizado bastante todo. Vuelvo a no escucharte. Qué importante. Ahora, Yo que estoy jugando aquí con el audio, perdóname, tío. nada, no te preocupes. Oye, justo esto que mencionas, el deshumanizar o humanizar, yo creo que muchas de las cosas que se trata de las figuras públicas es eso, hacerlas más cercanas con sus fans. Y muchas veces con las redes, al saber que no son ellos mismos los que manejan esto, sino más bien viene de una estrategia de comunicación, ¿no? O de marketing, bueno, pues esto pues va contra todo lo que esperabas, ¿no? De tener la oportunidad como fan de escribirle y que te lea y que te conteste. Entonces, ¿qué cosas deberían considerar managers y artistas de toda esta oportunidad que hoy tienen? Pues mira, yo les diría a los artistas, déjense de sacarse fotos desayunando. Okay. ¿Quién me levantó de la Atención. cama? Voy a hacer un pipí, ahora voy a estar. Y entonces cuelgan su vida así, los segundos de su vida. Dejemos un poquito de glamour, ¿no? A la vida de un artista, que precisamente eso es lo que le hace un poquito más diferente. Está muy bien, es maravilloso Instagram y todo lo demás, ¿no? Pero quizá le quita eso, un toque de exclusividad. No sé, yo intento no leer mucho las críticas. Nunca he sido un amigo de leer críticas de mis artistas y mías tampoco. Por mantenerme un poco al margen, ¿no? Por dar ese toque de, bueno, si llegas hasta el artista es porque eres realmente genial. Y si te lo encuentras por la calle, el artista te va a atender con una amabilidad tremenda. O sea, eso por supuesto. Pero creo que yo no me veo a Michael Jackson colgando fotos de ahora estoy merendando con mi prima. Okay. ¿Sabes? Entonces, quizá en el término medio está la virtud, ¿no? Está bien colgar noticias y nos vamos de viaje a Tegucigalpa. Bueno, perfecto. Pero contar el viaje a Tegucigalpa paso por paso, cuando te estás quitando unos calcetines, ahí ya me pierdo un poco más, ¿no? Ahí estoy como saturado.
Y sí, sí, saturado y como dices tú, también la pérdida de privacidad de una figura pública creo que también tiene muchas ahí pues, interpretaciones, ¿no? De credibilidad, si más bien va a estar exhibiendo su vida privada o si más bien se va a concentrar en su carrera como artista. Sí, sí habrá mucho que leer. Sin embargo, hay algunos Tibu que lo han aprovechado incluso para hacer que en sus redes hagan negocios, ¿no? Si recomiendan Ah, claro, cosas, ¿no? Si es parte claro. de un product placement, ¿no? Dentro de su vida y estilo. Sí, no, pues bueno, no os imagináis las cantidades de dinero que se barajan con determinadas cosas, ¿no? Como efectivamente que determinada cantante diga, buenos días mundo, estoy despertando y tiene una crema de una determinada marca, una crema facial aquí casualmente, ¿no? Por supuesto que eso está pagado, ¿no? Por supuestísimo. Y como eso absolutamente todo, pero eso ya lo inventó Hollywood cuando empezó con las películas, ¿no? Es decir, Gracias. si el actor entraba en Casablanca en un bar y el whisky era de una determinada marca, eso había que pagarlo, estaba claro, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, el product placement, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora se ha salido de madre, es decir, ahora todo es un product placement incontrolado, ¿no? Exactamente. Quiero compartirte que dentro de la Universidad de Anáhuac, aquí en México, Mm. tenemos una licenciatura que se llama Dirección de Empresas de Entretenimiento y dentro de esta tenemos un área enfocada a la representación de artistas, de figuras públicas. Y me gustaría mucho, Dibu, porque esas pinceladas que tú tienes, pues hay cosas también no tan gratas, o sea, cosas que has vivido, cosas que te ha tocado superar y que hoy a la distancia tú puedes decirle a alguien que se va a dedicar a esto. ¿Cuáles son estos como puntos que hay que desarrollar, que hay que, no sé, hasta piel de cocodrilo, ¿no? Una piel súper gruesa, una inteligencia que vaya más allá de los propios artistas, los medios, las disqueras, los AIRs? Entonces, que nos pudieras hacer como estas recomendaciones, que tú las explicas muy bien y que incluso hablas de las consecuencias que en tu caso tuviste, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, mira, yo vería dos cosas que le diría a alguien que quiere iniciarse en esta carrera de representar artistas. Una, que lo abandone, que lo abandone, que se dedique a otra cosa. Es otra cosa. Y dos, si estás tan loco como para querer continuar, uh, pues mira, a mí yo durante unos años fui militar, ¿no? Y siempre me decían que lo importante era el objetivo. Y para conseguir el objetivo es un poco maquiavélico, pero el fin justifica los medios. Entonces, si para ti lo importante es que tu artista sea grande, hacer grande en su carrera, primero eh, haz un contrato que refleje todo esto con el artista, porque cuando empieza a haber dinero, habrá problemas, te lo puedo asegurar. Es decir, si no te la da a la entrada, te la da a la salida, eso es seguro. Siempre tendrá alguien cerca, un padre, una madre, una novia, un novio, un amigo, un vecino, que criticará la labor del manager, etcétera, etcétera. Entonces, ármate de paciencia, piensa que tu objetivo es que ese artista sea enorme, grandísimo. El artista te va a recriminar muchas veces si el show ha sido bueno será porque él es muy bueno y si ha sido malo será porque su manager es un inútil. Ok. Sí, sí, esa es la realidad de este negocio. Entonces, y sobre todo aprende, esto me lo han dado los años. Antes yo, cuando estaba en la cima, digámoslo de alguna manera, yo no lo pensaba así, pero los años de experiencia sí me lo han demostrado. Aprende a que cuando la gente se va del venue y tú cierras, cierra también tu vida. Es decir, el artista se va a dormir y tú te vas a tu casa y disfruta de tu familia, disfruta de tu vida. Y mañana a las 8 de la mañana o a la hora que quieras empezar tu trabajo, vuelve a colgarte tu chaqueta de manager, pero ten claro que a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche, a la hora que tú decidas, cuelgas de nuevo esa chaqueta de manager y vuelves a ser una persona normal, porque si no, esta vida te destruye, te destruye. Dentro de esas horas en las que tú tienes tu chaqueta colgada, pues evidentemente, cuanto más duro seas negociando a favor de tu artista, pues creo que mejor hablará de ti, de tu forma de ejercer esta profesión. Tienes que ser muy duro, es decir, aquí en esta carrera no estás para hacer amigos. Así es. Y también otra cosa,
¿Se puede tener a más de un artista, Tibú? ¿Se puede a la vez? O sea, tener tu agencia de management y así. ¿Cómo lo combinas? Porque es, bueno, no me imagino la guerra de egos. Sí, 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 sí. Tienes que leer mucho Freud, tienes que, Ok. sí, tienes que armarte de paciencia, no contar a un artista lo que haces con el otro, nunca, Okay. nunca, porque efectivamente hay celos, hay egos, ¡buf! Hay de todo, ¿no? Y sí, sí se puede ser manager de varios. Yo lo era de 14 a la vez. Eh, el problema de eso es que pagas una factura muy grande con tu propia vida porque no te come. O sea, el monstruo, el Frankenstein que tú has creado, te acaba comiendo, tus hijos crecen, no te das cuenta, tu mujer te abandona. En fin, no tienes vida. Tu vida se va por la puerta por las mañanas. Ahora, ¿qué tan difícil, Tibú, crees hoy por hoy el destacar como manager? Y no me refiero a que tengas lo decías muy bien hace rato, no se trata que el manager ahora tenga pues más views y más seguidores que sus propios artistas, sino al contrario. Claro. Pero a veces algunos parecen más artistas, Tibú. No voy a decir nombres, pero seguro Sí, 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 compartimos los sí, mismos. seguro. Entonces, ¿qué tan difícil es hoy también ubicar estas nuevas generaciones de que el artista y el foco es el artista y que justo el trabajo está detrás? Y ese trabajo detrás es la estrategia, es el negocio, es el conocimiento que se tiene sobre esta industria y respetar también pues esta, ¿cómo le podemos llamar? Virtuosidad que tiene el propio artista para que realmente se enfoque en eso y no también en manejar pues una carrera a la par. Bueno, como decíamos antes, creo que en el término medio está la virtud, es decir, hay que mantener un difícil equilibrio que se consigue a base de paciencia, de calma, hay que ser muy zen en determinados momentos y contagiárselo al artista, es decir, hay cosas que al artista tú le puedes contar sin ningún problema, es decir, si tienes una entrevista con Jay Leno, pues evidentemente le dices al artista, oye, ¿sabes qué? Cerramos el Late Night Show con Jay Leno, es la hostia, es increíble, ¿no? Eso se lo tienes que contar inmediatamente al artista. Pero si Jay Leno te ha pedido que el artista se encuere en el programa, evidentemente eso no se lo vas a contar hasta que no estés allí en el plató. No sé si me explico. Ok, sí. Entonces, cuando ya sea irremediable, le dices al artista, oye, perdón, se me olvidó decirte que te tenías que encuerar, no me jodas, si vamos a salir ya, bueno, sí, pero encuérate un poquito, tampoco pasa nada, no hay problema, ella y Leno. Entonces, Okay. ahí tienes que mantener siempre un equilibrio. Yo lo estoy poniendo muy extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí se me han dado casos, ¿no? Que al final luego el artista, insisto, si el artista no suele tener unos sentimientos tan humanos como parecen encima del escenario, ¿no? Okay. El artista te pide cuentas y te pide resultados. Por locura que tú le hayas propuesto, aunque pareciera que le digas, oye, mira, ¿sabes que vamos a hacer un show en Marte? Bueno, a lo mejor le convences y vas a Marte. Si el show es un éxito, el artista va a pensar de ti que eres un manager increíble, que eres como aquel de los Sex Pistols, ¿no? Con McLaren, que eres fabuloso. Y si el show es en el Lunario, ahí en Ciudad de México, y es un desastre, te puedo asegurar que el artista te va a culpabilizar, te va a decir que no ha sabido ver el momento, porque ese día había una final de la NBA o no sé qué más. En fin, tienes que estar siempre como los toreros, ¿no? Con el capote dando pases. Justo esto que mencionas de saber dar pases, saber, no sé, capotear también, utilizamos nosotros ese término, es parte Sí. también del día a día, porque en una, pues, vienen ofertas de medios, vienen ofertas de las disqueras, vienen ofertas también siempre, ¿no? En competencia, pero también está este trabajo que yo digo que es así como fino, de tomar la decisión, porque muchas veces no tienes nada que te diga si funciona esto o no funciona. ¿Cómo es que Claro. tú tenías la forma de tomar la decisión? O sea, nunca era la misma o sí tenías como ese feeling que algunos dicen tener para poder elegir la mejor opción. Bueno, eh, es que es muy difícil eso. Efectivamente es una cuestión más de feeling, no es una ciencia exacta, ¿no?
Entonces, quizá por eso yo soy una persona de distancias cortas y me gusta cuando tengo que cerrar algún negocio o alguna propuesta o negociar algún contrato o algo. Me gusta tener enfrente, muy cerca, decía el padrino, que a tus amigos los tienes que tener muy cerca y a tus enemigos más cerca todavía, ¿no? Entonces, esa sabiduría de la cercanía es lo que te hace al final manejar tu intuición. Es decir, si a alguien le tiembla la voz cuando está hablando contigo, pues tú tienes que saber interpretarlo a tu manera. Y con todo y con eso tienes unas probabilidades enormes de equivocarte. Es decir, yo siempre digo que en lo único que soy experto es en equivocarme. En todo lo demás, pues he tenido la inmensa suerte de haber cosechado algunos éxitos, pero siempre se habla mucho más de los éxitos que de los fracasos, que también he tenido muchísimos, muchos más que éxitos, sin duda. Oye, Tibu, pero coincidirás con nosotros, porque aquí hemos platicado durante 10 años con muchas personas que pues en su vida justo, ¿no? Tienen estos éxitos y fracasos y la mayoría concluye diciendo que el éxito es el resultado de esos fracasos. O sea, es decir, que si no hubieran fracasado, no hubieran tenido en su vida ni siquiera un éxito, ¿no? Sí, 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 sí. Mi hijo el mayor me dijo una frase tremenda, ¿no? Me decía, dice, papá, unas veces se gana y otras se aprende. Exacto. Muy Es decir, buena. nunca se pierde, ¿no? Muy buena. Nunca se pierde si sabes leer la equivocación y entonces de la debilidad hacer fortaleza. Así es. Ahora me gustaría, pues, sobre todo, regresar un poco a estas memorias, Tibu, porque tienen que antojárseles leer, tienen que leer todas tus memorias. Tenemos estas 24 pinceladas. Hacer como este esbozo, Tibu, que nos puedas decir, ya nos dijiste que tú, cómo fue que decidiste, ¿no? Incluso ahora entiendo la dedicatoria, a quién le estás dedicando este Claro, libro. Está claro. clarísimo. Entonces, Sí. pero hay historias desde cárcel, historias de decepción, historias de muchos, o sea, muchos duelos y al final, pues de esas despedidas que son inesperadas y de esas cosas que tú quisiste en cierto momento, bueno, lo dabas por hecho que ya estaban construidas y resulta que no, ¿no? Eran reinicios de otras personas. Entonces, ir trabajando, ir que nos vayas mostrando tú cómo fuiste integrando esas memorias que te reitero, se convierten en esas 24 pinceladas. Bueno, a ver, yo me las fui trabajando primero con un trabajo exhaustivo de memoria, porque imagínate, contar 60 años de vida, así resumirlos en un libro, pues tienes que... El libro en sus orígenes tenía como 700 páginas, entonces, claro, tienes que quitar, quedarte con lo más importante, o no con lo más importante, sino con lo que más te apetece que se conozca, ¿no? Entonces tienes que ir haciendo una retrospectiva. Es muy difícil plasmar los sentimientos de cada caso, sobre todo cuando tienes 58 años y tienes que contar algo que te pasó cuando tenías 14 años, ¿no? De repente llegas a Venezuela y descubres ahí un mundo que en España, no, en España Franco estaba todavía caliente el cadáver. Entonces aquí vivíamos otra realidad muy diferente por ejemplo, lo que me tocó a mí, que era Venezuela, que era como Suiza entonces. O sea, Venezuela era un país riquísimo, maravilloso. Y claro, intentar plasmar eso después de tantos años en una biografía tuya, mezclarlo además con hoy hace un día gris en el patio de la prisión, son sentimientos continuamente encontrados que necesitaron de varias botellas de tequila realmente para irlos mitigando, ¿no? Es un trabajo difícil de organizar, matar a los dragones que llevas dentro, porque los llevas, y entonces eso se intuye en el libro también, que hay algunos... No hay actos de venganza en ningún momento. O sea, si yo me hubiera querido vengar, como digo en el prólogo en este libro, hubiera contado muchísimo más cosas de las que cuento, muchísimas más, que hubieran hecho venderse mucho más el libro y muchos programas de televisión en España me hubieran pagado cifras enormes por ir a contar esas cosas. No, simplemente quería plasmar pues una realidad de sentimientos
de haber dado mi tiempo, mi vida, la de mi familia, etcétera, por las carreras de determinados artistas, de lo que me siento muy orgulloso. O sea, de alguna forma también lo que quiero plasmar en el libro es algo tan sencillo como que cuando la gente aplaude a un artista, la mitad de esos aplausos son para el manager, que ha conseguido que lo tengan ahí arriba en el escenario, ¿no? Ese es un poco el resumen de mi libro. Que haya como ese respeto y esa también reivindicación a estos personajes que siempre están detrás, ¿no? Que es como la sombra, ¿no? Son la sombra de estos grandes claro, artistas y que claro. es un trabajo importantísimo, Tibú. La verdad es que disfrutas mucho de la lectura porque es como si alguien se sentara contigo y haciendo alusión a nuestro programa, ¿no? O sea, tener una charla con café con alguien, eso es tu libro, o sea, Claro, ¿no? El poder conversar, incluso tienes algunas anécdotas, bueno, la verdad bastante buenas. En nuestro caso que hemos tenido aquí a varios también libros que nos hablan de artistas y demás, bueno, pues hacemos como esa referencia inmediata. Entonces creo que sí vale la pena para aquellos que quieran seguir tus pasos y ser manager, que aunque les hayas dicho que no, sí lo hagan. que sean sensatos, que se dediquen a la construcción. Eso no va a ser posible porque creo que, ¿sabes qué? Que también creo que el manager hoy te puedo decir que se profesionalizó esa Sí. área, ¿no? Hoy podemos hablar que es muchísimo más especializado que antes. Antes era más, como te decía al principio, ¿no? El amigo, y ya tú nos compartías que, bueno, tú siendo músico, bueno, pues también estuviste ahí apoyando mucho, pero hoy te puedo decir que hay gente de administración o de incluso de leyes, ¿no? Esta parte jurídica que ha ido retomando y haciendo diferente el management. Lo que pasa es que a estos, digamos, estos managers de nuevo cuño, infinitamente mejor preparados que nosotros, que los de la vieja escuela, es decir, a mí me hablan de hacer algo contable y yo no tengo ni idea de hacer nada contable. Es decir, para eso tienes secretaria o un contable, etcétera, ¿no? Yo a estos managers de nuevo cuño lo que les propondría es que además disfruten de la música. Es decir, que no solamente los números tienen que salir, tiene que salir la música. Sin la música, sin do, re, mi, fa, sol, la, si, no existe ni los managers, ni el artista, ni nada. Entonces, que vibren también con la música y a partir de ahí que se planteen todo lo demás. Pero el origen, las raíces están en el do, re, mi, fa, sol, la, si, no hay otro. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que ese es el resumen también de estas memorias, que son estas memorias de un manager bajo el sello de Malpaso, que justo, ¿no? Ahí retratas, plasmas todo esto que nos has dicho. Y qué mejor que detrás de ahora sí que detrás de este autor, ¿quién está? Pues está un músico, ¿no? Está un manager y alguien con mucha experiencia y virtuoso en todo el negocio también de la música. Ha sido un verdadero placer, Tibú, tenerte esta tarde aquí con nosotros en Charlas con Café. No, un placer para mí, un placer para mí. Espero que no sea la última, ¿no? Que sea la primera de muchas y que te animes a escribir más. Pues sí, amenazo con una segunda parte del libro que saldrá en febrero en España. Ah, bueno, pues estaremos muy atentos para seguir esto que haces. Y bueno, sé que tienes ahorita agenda para la FIL Guadalajara, ¿cierto? Sí. Sí, el día 4 de diciembre estoy en la FIL, sí. ¿Quieres invitar a nuestra audiencia? Porque bueno, vendrás a México, a la mejor feria de Iberoamérica. Fíjate que yo, claro, como es un mundo en el que yo no pertenecía, el mundo de los libros, aunque he sido y soy un ávido consumidor de lectura, pero claro, la industria del libro me era totalmente ajena, ¿no? Entonces, cuando mi editorial Malpaso, que además es mexicana, me propusieron ir a la FIL, para mí ir a la FIL era como ir a tomarme una chela y yo no sabía lo que era la FIL. Sí. Y entonces, cuando ya me metí en internet y me di cuenta de la importancia que tiene esta feria del libro, dije, pero bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo en un sitio donde va Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, yo sé. Qué locura, ¿no? Y te va a ir Entonces, increíble. me parece fantástico, pero estoy viviéndolo como Spielberg, ¿no? O sea, como ver una película de Spielberg. Esta mañana precisamente entraba en la página web de la FIL y me he visto anunciado, entonces ha sido como un shock, ¿no? Ha sido algo lisérgico verme ahí y digo, ¿qué hago yo aquí? Pero a la vez es fascinante, ¿no? Entonces, por supuesto que me encantará invitar al público mexicano, estaré encantadísimo de verles a todos
que además les extraño muchísimo y tengo muchas ganas de regresar a mi segundo país. Pues encantados en recibirte y te mandamos un fuerte abrazo, el mayor de los éxitos con estas memorias de manager y esperamos verte en Guadalajara. Claro que sí, será un placer. Será un placer. Pues muchas gracias. Pues no me resta más que agradecerles el que hoy nos hayan seguido en esta transmisión a través de Facebook y de YouTube. Y bueno, pues nada más me quedé invitarlos el próximo jueves en punto de las 13 horas, aquí también. Y acuérdense, por el 1670 de AM de Radio Nahuac. Ha sido un placer para mí. Mi nombre es Gisela Escalante y los espero el próximo jueves. Muchas gracias.